tardes y bienvenidos al webinar sobre las oposiciones e interinos. Mi nombre es Ada Ruiz. Llevo la web y las redes sociales de CESIF Castilla-La Mancha Educación. Os voy a explicar un poco las normas de la charla, aunque ya la mayoría lo habéis recibido por correo electrónico. Durante la exposición, las cámaras y los audios permanecerán apagados. Esto es porque va a ser grabada la reunión. Después de cada una de las exposiciones, se puede ir preguntando sobre la exposición que ha acabado por el chat, ¿vale? Y mis compañeros irán contestando. Luego, al final de las 3 exposiciones, que vamos a tener las 3 partes del webinar, vamos a dar un turno de palabra. En este turno de palabra, todo el mundo que quiera hacer alguna pregunta puede hacerlo. En este momento, para facilitar el trabajo de ver que no se quede nadie fuera para preguntar, lo que tenéis que hacer es levantar la mano. Para levantar la mano a través de la aplicación de Zoom. En otras ocasiones ha habido algún problema porque la gente no levantaba la mano y al ser tantos no se veía a todo el mundo. Entonces, al final, algunas personas se quedaban sin contestar a su duda. Entonces, si estáis conectados a través del ordenador, si bajáis el cursor del ratón a la parte de inferior, hay os sale varias cosas, seguridad, participante, chat, etcétera, y os sale también reacciones. En reacciones podéis, si lo pincháis, os sale levantar la mano. Ahí, al hacerlo de esa forma, os colocaríais al principio y entonces sabríamos quiénes son los que tienen la duda, ¿vale? Si estáis conectados a través del móvil, simplemente es tocar la pantalla y en la parte de abajo salen 3 puntitos en los que al darlos, igual, os da la opción de poder levantar la mano, ¿vale? Y si puede ser, para facilitar el trabajo también sería importante que los que quisierais preguntar, si ponéis el nombre y 2 apellidos, bueno, con las siglas sería mejor, porque hay veces que hemos tenido, yo que sé, 5 Cristinas y entonces alguna se ha quedado sin contestar a su pregunta, ¿vale? Cristina MG, ¿vale? Eso sería interesante. Bueno, ahora va a haber 3 partes en el webinar. La primera parte, el ponente de la primera parte es José Antonio Ranz, presidente del CESIF de Educación de Castilla-La Mancha. ¿Vale? Su parte es la redacción del tema. Va a hablarnos sobre la redacción del tema. La segunda parte la va a realizar, la ponente es María Ángeles González Cruzado, que es liberada del CESIF de Albacete y, bueno, ella va a hablarnos sobre la defensa oral de la programación y exposición de las unidades didácticas o de trabajo. Y la tercera parte, nuestra ponente de la tercera parte es Susana Montoro, que nos va a hablar que después de la oposición, ¿qué? Interinidades en Castilla-La Mancha, bolsas y baremo. ¿Vale? Sin más dilación, voy a dar paso a José Antonio Ranz para la primera parte. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Ada, por esta presentación que has hecho, por dar las normas de la webinar y gracias a todos por participar en esta charla que lo único que pretende es ayudaros. Es decir, sacar el máximo partido a los estudios que estáis haciendo para preparar la oposición. Yo me voy a centrar en el examen escrito en el tema. ¿Y por qué en el tema? Porque el práctico es variado. Dependiendo de la especialidad, cada uno tiene unas características distintas. Y yo soy de lengua, yo dominaría y ya veréis que a lo largo de mi exposición yo voy a poner ejemplos de lengua. Y entonces me centro en el tema, en esas bolas, en las 5 bolas que salen y de las cuales tenemos que desarrollar una de ellas. Y quiero empezar la exposición diciendo que nos tenemos que centrar en 2 fechas. La primera fecha es el 19 de junio, ese día en el que vamos a examinarlos, en ese sábado en el que nos vamos a examinar. Pero relacionado con ello, también tenemos que pensar en lo que va a suceder con nuestro examen a partir del 21 de junio, que es cuando lo van a leer los tribunales.
¿de acuerdo? Que es cuando lo van a leer los tribunales. Tenemos que pensar en cómo hacemos el examen con nuestros conocimientos y cómo lo van a recepcionar los miembros del tribunal, ¿vale? Pues con esas premisas es con las que partimos para hacer esta breve exposición de cómo debemos redactar el primer ejercicio. Y para empezar, pues ahora va a poner la diapositiva unas recomendaciones que ya las sabéis, pero que no está de más tenerlas en cuenta. Vale, a ver cuándo Ada puede cargarlas. Bueno, voy comentándolas. La primera, pues evidentemente vamos a llevar varios bolígrafos, bien de tinta azul o bien de tinta negra, porque se nos puede acabar la tinta de uno de ellos. Una cosa que es muy, muy importante, ahora es que no se ve la diapositiva todavía. Una cosa que es muy importante, estamos acostumbrados a escribir a ordenador. A través de Ahora sí, perfecto, gracias, Ada. Estamos acostumbrados a escribir a ordenador. A través de la plataforma Educamos, nos comunicamos con las familias, con los alumnos, ponemos las notas, etc. Pues tenemos que ejercitar en estos 2 meses que nos quedan la escritura manual. Entonces yo recomiendo que un par de veces a la semana y durante 2 horas escribáis a mano. Ya sabemos que ese día 19 vamos a dar de sí mucho más de lo que estemos acostumbrados, pero aún así es conveniente pues ejercitar la escritura. Debemos usar una letra clara. Es mejor escribir poco y que se lea bien que no escribir mucho y que no se entienda, porque puede ser que los miembros del tribunal, si no entienden la letra, no lean todo nuestro examen o una parte de nuestro examen y por tanto no tengamos una calificación positiva. Dice la convocatoria que no se deben realizar Evidentemente no se pueden hacer subrayados, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que no vamos a hacer marcas, aunque en realidad si quisiéramos hacer marcas vale con una frase. En primer lugar, quiero señalar que este tema es muy importante. Si alguien sabe que yo me llamo Pepito Pérez Martínez y que voy a empezar así mi tema, pues es una marca que nadie sabe. Pero bueno, no tenemos que realizar marcas de subrayados, como pone la convocatoria, ni rodear con círculos números, etc. Una cosa muy importante es no usar la primera persona. No decimos yo pienso, yo creo. Los investigadores piensan, los críticos piensan, ¿vale? Los científicos piensan, dicen, señalan, etc. Evitamos usar la primera persona. Escribimos muy deprisa. Tenemos que ir muy deprisa, porque en 2 horas tenemos que escribir todo aquello que sabemos. En realidad no son 2 horas, serían 1 hora y 45 minutos, porque ahora vamos a ver cómo podemos distribuir el tiempo. Vamos muy deprisa. Entonces, ojo con las faltas de ortografía. Si vamos escribiendo deprisa y no nos podemos detener, cuando veamos una palabra, no sepamos exactamente cómo se escribe, pues vamos y ponemos un sinónimo, la sustituimos por un sinónimo o bien buscamos una frase que la sustituya. No podemos jugarnos la posición por una falta de ortografía, ¿vale? Entonces tenemos mucho cuidado con este tema. En la siguiente diapositiva ya nos ponemos en el día 19. Ya estoy sentado en mi pupitre, han salido los temas y se pueden dar 3 variables. 3 variables. Si he preparado al menos 25, me habrá salido uno que domino. Por probabilidades es así. Claro, alguno me dirá el día 19 por la tarde, yo me estudié 25 y no me tocó ninguno. Por probabilidades es así. Nos tocará, saldrá
uno de los temas que no sepamos, que dominemos. Evidentemente, si solo sabemos uno, pues vamos a desarrollar ese. Si sabemos más de uno, el tribunal va a agradecer que defendamos, que escribamos el menos común. En lengua, por ejemplo, si salen 4 temas, cuatro temas y el quinto es la Biblia y alguien hace la Biblia, pues seguramente a lo mejor de todo el tribunal solo lo va a hacer él. Entonces es un tema que agradecerá al tribunal oír algo distinto. ¿Y si no sé ninguno? No he podido estudiar este año, con el COVID tenemos todos muchísimo trabajo, evidentemente, y no he podido estudiar todo lo que quería. De los temas que han salido, pues no hay ninguno que yo sepa al 80% aproximadamente para desarrollarlo bien. Pues aguanto las 2 horas sentado y hago lo que se llama defender el tema. ¿Qué es defender el tema? Escribir contenidos coherentes, es decir, que se relacionen con el enunciado del tema, para intentar llegar a ese 2,5, ¿vale? Para que el tribunal me califique al menos con un 2,5 para poder hacer media con el examen práctico y así poder superar la primera parte. Es muy importante en estas 3 variables que leamos bien los enunciados de los temas. Los temas a veces tienen diferentes frases separadas por un punto, o una frase, 2 puntos y luego otra. Hay que completar todo el tema. Un ejemplo bien claro, ya os digo que soy de lengua, un compañero mío había hecho un curso sobre la Celestina, le tocó el tema de la Celestina y lo desarrolló fenomenal, pero solo puso 2 partes. Año en el que se escribió y las diferentes hipótesis que había y posible autoría del autor. Perdón, posible autoría de la obra. Le calificaron con un 3. ¿Por qué? Porque no había desarrollado totalmente el tema. Hay que hablar del tema de la honra, había que hablar de antecedentes, de los personajes, del sentido moral, de muchas situaciones que no había plasmado en su escrito. ¿De acuerdo? Entonces nos fijamos bien en el enunciado del tema. Lo suelen poner en la pizarra de donde nos examinamos, con lo cual completamos todo aquello que cubra el tema, todo el enunciado. Si hacemos solo la mitad, nos estamos limitando a que si lo hacemos muy bien, nos pongan un 5. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Y si ya he decidido el tema, ya sé qué tema voy a hacer. He decidido ese tema. Lo primero que voy a hacer es elaborar un índice. Y a él le puedo dedicar unos 5 minutos. En realidad, debería hacer 2 índices. Uno más o menos en sucio, al principio, para que me sirviera de guía para desarrollar todo el tema, y después hacer uno en limpio, que es el que incorporo a las hojas que tiene que leer el tribunal. ¿Y por qué lo incorporo? Porque a lo mejor pues, se me ha quedado un aspecto del final del índice que no me ha dado tiempo tratarlo, porque no he tenido suficiente con las 2 horas. Entonces, el tribunal puede ver que nosotros queríamos tratar ese punto. El tema lo tenemos que vender. Tenemos que hacer ver al tribunal que es muy importante, ya que trata del aspecto que nosotros hayamos considerado, pues de la literatura del romanticismo, por ejemplo, y se relaciona con otros con otros propios que hay en el temario de nuestra especialidad. Entonces, lo vendemos. Lo primero que tenemos que hacer es venderlo. Es muy importante. Es un tema que es muy importante y que a mis alumnos, pues, les voy a dar unos conocimientos que ellos van a asimilar fácilmente.
Muy importante, tenemos que personalizar el tema. Es posible que nosotros tengamos los temas de una academia, ¿vale? Pero tenemos que personalizar el tema. El tema debe ser nuestro y distinto. ¿Y por qué os digo este? Imaginaos que sale un tema muy común y lo desarrolla la mayor parte de los opositores que hay en nuestro tribunal. La primera persona que desarrolle ese tema, pues le van a poner una nota muy buena. Si nosotros somos los sextos que desarrollamos ese tema y seguimos los parámetros de esa academia, pues no nos lo van a valorar igual, porque el tribunal ya no lo ve como novedoso. Entonces tenemos que hacer un tema que sea nuestro y distinto. Incluso diría más, debemos en ese momento que estamos escribiendo intentar relacionarlo con otros temas de nuestra especialidad, para que vean que dominamos todo el temario. Que es el siguiente apartado. Dominamos el tema. ¿Y cómo le hacemos saber al tribunal que dominamos el tema? Pues comentamos la bibliografía en la que nos apoyamos. La hayamos leído o no, en todas las especialidades pues hay manuales amplios, manuales que engloban pues buena parte de los contenidos que se tratan en varios temas. Pues aprendemos esos manuales para poderlos citar. Pues en lengua, pues en la historia de Albor, la historia de Rico, etc. Y en cada especialidad tenemos unos manuales que los podemos comentar al inicio incluso de nuestra exposición. Este tema lo vamos a hacer teniendo en cuenta estas obras de bibliografía. Muy importante es la redacción del tema. Tenemos que hacerlo como si fuera una exposición. Yo recomiendo no dividir por apartados y subapartados, es decir, 1, introducción. 2, los poetas del siglo XVIII. 2.1, tal, no. Yo lo redactaría todo de forma seguida, todo de forma consecutiva. Y para enlazar unos apartados con otros, usaría pues, lo que es en lengua se llama enlaces en primer lugar, también a continuación, para terminar. ¿Vale? Eso pues, sería pues, del agrado del tribunal, leer así un examen. A continuación tenemos la conclusión. Es muy importante la conclusión. He desarrollado el tema y en la conclusión, ¿qué hago? Me vuelvo a vender. En la conclusión, primero, resumo lo que he escrito. He hablado de todo esto. Incluso, ojo, de lo que no haya escrito. Si no he podido tratar los 2 últimos puntos del índice que tenía, lo señalo en la conclusión. A la vez que lo resumo, lo valoro. Digo la opinión que yo creo, sin usar la primera persona. Pensamos, creemos, se piensa, ¿vale? En lugar de pienso. Y si somos capaces de memorizar citas, pues terminar como en alguna cita. Si hablas de Galdós, pues hablas de la sociedad como materia novelable. Pues puedes concluir el tema de Galdós, si te toca ese tema, pues con una cita del propio autor. ¿Y por qué digo que es muy importante? Me he centrado en la introducción y en la conclusión. Porque buena parte de nuestra nota va a depender de si somos capaces o no de captar la atención de los miembros del tribunal. ¿Y cuándo se capta esa atención? Pues en 2 momentos, al principio y al final. En la introducción, diciendo que el tema es muy importante, que vas a usar esta bibliografía, y en la conclusión, diciendo todo lo que has dicho, aunque algunas cosas no las hayas dicho. No es fácil que vayan a comprobar si todo lo que un opositor dice en la conclusión, vayan a pasar las hojas hacia atrás para ver si es cierto o si no es cierto que ha dicho
todo lo que pone en la conclusión. Y termino. Terminamos señalando la bibliografía, como os he dicho, obras generales, dos o tres manuales que nos conozcamos y alguna obra específica. Seguro que también conozcamos. Si pueden ser actuales alguna de ellas, pues mejor. Algunas son de consulta obligada en todas las especialidades y algunas pues que puede ser alguna obra específica. La señalamos y ya está. Y yo dejaría al final 10 minutos, por eso lo de hora y 45 para escribir. Si dejo 5 minutos para hacer el índice y me dejo 10 al final para repasar el examen, son 15 minutos, pues estaría escribiendo 1 hora y 45 minutos. Dejaría unos 10 minutos para repasar el examen, siempre que podamos, ojo, siempre que podamos, ¿vale? Y yo siempre cuento lo que me pasó a mí. Yo un año aprobé con un tema que se llama la literatura del siglo XVIII. Un año lo hice en Cuenca y en Cuenca pues no me valoraron muy bien, no aprobé el primer examen. Después fui a Albacete, me examiné en Albacete y ahí sí. En aquel momento éramos los opositores los que leíamos el examen y no el tribunal. Y fui capaz de poner 123 obras de literatura del siglo XVIII. Evidentemente, como yo leía el examen, yo no puse el título de las obras, yo puse la abreviatura de las obras, la primera letra de las obras, porque lo iba a leer yo. ¿De acuerdo? Ahora eso no se puede hacer porque lo lee el tribunal. Pues dejamos esos 10 minutos para repasar el examen, ¿vale? Y sobre todo por alguna circunstancia, aquí es que los nervios, vamos muy deprisa, y la rapidez nos puede haber jugado alguna mala pasada. Entonces repasamos la ortografía, que ya lo hemos dicho, los signos de puntuación, hay que poner un punto en un párrafo largo, pues, para que se entienda mejor, ¿vale? Pues lo ponemos. Y la coherencia de la exposición. Vamos muy, muy deprisa escribiendo. Y sabemos que las características del romanticismo son 7. Y ponemos, son 7 las características del romanticismo. Y luego se nos olvida una. ¿Qué hacemos? Hemos puesto que 7. O hemos dicho que las características del romanticismo son las siguientes, ponemos 2 puntos y ponemos 7 guiones. Y el último no nos sale, con los nervios, no nos sale. No pasa nada. Completamos ese guión o ponemos 7 características. Redactamos una de las otras características de otro modo. Es decir, si a los autores del romanticismo les gusta la naturaleza, ponemos que el gusto por el paisaje. Pues, no va a sumar, pero el dejar un hueco en blanco, por así decirlo, sí nos va a penalizar. Entonces no lo tenemos que hacer. ¿Vale? Y para finalizar, algo que yo he hecho a lo largo de los años que llevo liberado, y se lo digo a todos, a las personas con las que hablo y con las que voy a los centros, que si la oposición se pone de cara, hay que ir a por ella. ¿Eso qué significa? Que si el día 19 hemos hecho un examen para aprobar, para sacar el 5, ¿vale? Nos vamos a centrar desde ese día al día que hagamos la encerrona, que hagamos la defensa de la programación y de la unidad didáctica en esto. Porque a lo mejor dentro de 2 años, o dependiendo de qué especialidad, dentro de 6 años, cuando se vuelvan a convocar, no se nos pone de cara a la oposición. Yo, 2 anécdotas y ya termino. Le dejo a María Ángeles, a una muchacha que aprobó, que sacó el primer examen y casi no se lo esperaba, aprobó el examen escrito. Estuve mirando con ella la programación y le dije, aíslate, tienes una semana para aprenderte la programación de memoria y desarrollar las unidades didácticas. Aíslate, vete al pueblo, quédate allí. Aprobó la oposición. Otro compañero de matemáticas, la primera vez que se examinaba, me expuso, había aprobado el primer examen también, me expuso una unidad didáctica y le dije, con esa unidad didáctica te van a poner entre un 0 y un 0,5. Digo, no se puede empezar una unidad didáctica hablando de los criterios de evaluación. Tienes que rehacerlas. El muchacho estaba en Guadalajara
a las 8 de la mañana del día siguiente se examinaba en Albacete, se fue a Albacete, a las 3 de la tarde me llamó y me dijo que iba a aprobar la oposición, que había cambiado todas las unidades didácticas, que no había dormido, ¿vale?, pero que le había salido bien el examen y que iba a aprobar la oposición, y aprobó la oposición. Así que si la oposición se nos pone de cara, a por ella. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, José Antonio, por tu exposición. Voy a continuar yo con la segunda parte. Yo soy la liberada de CESIF en Albacete, una de las liberadas en Albacete. Pertenezco al cuerpo de secundaria por la especialidad de formación y orientación laboral. Bien, vamos a centrarnos en la defensa oral de la programación y la exposición de la unidad didáctica para secundaria, unidad de trabajo para los profesores de FP. Pasa, por favor. ¿Cuántas plazas tenemos ofrecidas este año en esta convocatoria? Pues son 1014 plazas, ¿vale? Podéis plantearos si son muchas, si son pocas, no sé lo que pensáis. Ahora vamos a ver qué es lo que yo considero que significa este número, ¿vale? Porque yo considero que 1014 plazas son más que suficientes para que los que estáis atendiendo a nuestra charla obtengáis una de esas plazas, ¿vale? Una de esas plazas puede ser para vosotros. Pasa. Bien, os he recogido aquí la dirección de nuestra página web donde podéis consultar la ratio, la relación opositores por plazas convocadas. Si os fijáis, los aspirantes por la especialidad de filosofía compiten 10 por cada plaza, o eso parece. En francés, 12. En informática, casi 9. ¿Vale? Sin embargo, esto no es así. Si veis en el próximo gráfico, si veis en el gráfico que os he preparado, aquí podéis ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo hipotético, lo he tomado de matemáticas, son 1000 personas las que han firmado la oposición, están inscritas 1000 personas, y sin embargo, si os fijáis, a la primera prueba no van a ir los 1000. ¿Por qué? Pues porque porque se presentan por otra comunidad autónoma y han firmado aquí simplemente para mantenerse en bolsa. Otros porque están en más de una especialidad y se van a hacer el examen de la otra especialidad. O están en más de un cuerpo, están en secundaria y en FP y van a ir solo a una de las dos. O están en varias especialidades del mismo cuerpo. En resumen, que de los 1000 no van a hacer la prueba esos 1000. La primera prueba van a asistir unos 800. Bien, una vez que realicen esa primera prueba, ¿quién pasa? ¿O quién va a pasar esa primera prueba? Ahí es donde viene la criba gorda, que nos ha explicado José Antonio, ¿vale? Porque va a ser un tercio aproximadamente los que aprueben la primera prueba. Entonces nos quedaríamos en 265 personas. Suponiendo que vayan todas a la defensa de la programación, al oral, o que se queden colgadas 2 o 3 porque no puedan ir al examen, porque el documento de programación se lo echen para atrás porque no reúne los requisitos o lo que sea. Pero bueno, imaginémonos que pasan 260, 264 opositores a la defensa oral. Eso significa, ya no estás jugándote con tanta gente la plaza, ¿vale? Hay un opositor y medio por plaza. En concreto, en matemáticas, me sale eso, un opositor y medio por plaza. Así que no estás compitiendo con tanta gente. Si tenemos en cuenta lo que pasó en matemáticas hace 3 años, que se quedó desierto un tercio de las plazas, en realidad, ¿con quién estáis compitiendo? Estáis compitiendo con vosotros mismos, única y exclusivamente con vosotros mismos. Así que quedaros con esto, con este dato que os doy. Aunque veáis que ha firmado mucha gente la oposición, al final no estáis luchando contra los demás, lucháis contra vosotros mismos,
o por mejorar vosotros mismos vuestra capacidad. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la segunda prueba. Pues nos dice la resolución que esta sirve para comprobar vuestra capacidad pedagógica y que domináis las técnicas docentes. ¿Y cómo van a evaluar eso? Van a verificar eso con una presentación de la programación didáctica y preparando y haciendo la exposición oral de una unidad. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos claro. Bien, vamos a pasar rápidamente por una diapositiva. Para los que nunca han dado clase, la programación didáctica es una planificación por objetivos de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los que vengáis de la empresa privada lo vais a ver más claro porque habréis planificado por objetivos o habréis tenido que ejecutar por objetivos determinados procesos, ¿vale? Tiene que tener unos contenidos mínimos en los datos de partido, la meta, la temporalización, es decir, que tengo que impartir una serie de contenidos en 3 trimestres, qué acciones voy a ejecutar, con qué recursos cuento y unos controles periódicos y una evaluación final. Bien, vamos a centrarnos en la elaboración de la programación didáctica. Requisitos de fondo de la programación didáctica. La resolución, porque aquí hay que ajustarse al pie de la letra a los requisitos que establece la convocatoria del 12 de febrero. No nos podemos salir de aquí porque nos echan para atrás la programación sin ni siquiera escucharnos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ajustarla área, materia o módulo de la especialidad por la que nos presentamos. Usar el currículo vigente para el curso 2020-2021. Utilizar un curso, un nivel concreto, ESO, bachillerato, ciclo formativo de FP, el que sea, el de grado medio, el de grado superior, ¿de acuerdo? Podemos programar bien en presencial o bien escenario COVID, que puede ser semipresencialidad o puede ser online total. Y tenemos que tener unos contenidos mínimos que nos dice la norma. Criterios de evaluación, metodología, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Bien, tenéis que recoger mucho más que esto, pero sin esto no pasaríais. Entonces, la programación no se ajusta solo a estos contenidos. La programación didáctica es, como os he dicho, una planificación estratégica del curso entero. Ahora, si no recogéis estos contenidos mínimos, no pasaríais. Bien, vuestra programación tiene que ser vuestra. Los plagios significan que no pasáis a la encerrona, ¿vale? Si detectan que es copiada, no pasáis a la encerrona. ¿Podéis usar la programación del centro educativo en el que estáis trabajando? Ojo, si es la programación del jefe del departamento o si es la programación de alguien que estuvo allí antes que vosotros, no la utilicéis. Tenéis que modificarla y personalizarla lo suficiente como para que podáis decir que es vuestra programación. ¿De acuerdo? Bien, requisitos de forma. En la portada tenéis que recoger estos requisitos. Os lo repito, si la portada no lleva esto, el tribunal es libre de deciros que no pasáis a la encerrona, porque la resolución pide esto en portada. Entonces, apellidos, nombre y DNI del aspirante. Proceso selectivo, es decir, la resolución, citáis la resolución del 12 del 2 del 2021 de ingreso en el cuerpo de secundaria, o sea, FP, enseñanzas especiales, el que sea. El turno libre, discapacidad, sea. Y la especialidad por la que os presentáis. Requisitos esenciales, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Vamos a ver el contenido, no el contenido concreto de la programación, sino cómo tenemos que darle forma a ese contenido. Bien, la extensión máxima son 60 folios por una cara. Y dice folios, pero son DIN A4, ¿vale? El estándar que utilizamos ahora, no los folios que se usaban antiguamente, que eran más grandes. La portada no cuenta en estos 60 folios. Es decir, los 60 folios son 60 folios escritos. Si luego al encuadernar metéis una hoja en blanco al delante y una hoja en blanco al final, eso es parte de la encuadernación, no se cuenta.
lo que tiene que ir paginado no puede superar las 60 páginas. ¿Entendido, verdad? Tipo de letra, Arial 12 sin comprimir, a espacio, sencillo. Verificad, por favor, esto. Porque hay quien está utilizando procesadores de texto que no son los oficiales de Microsoft y que a la hora luego de ir a las impresoras no saca correctamente el tamaño y el espacio. Cercioraros de que sale Arial 12 sin comprimir a espacio sencillo. Si no sale eso, os la tiran para atrás. Repito, esto es muy serio, ¿vale? El índice. El índice tiene que contener numeradas las unidades didácticas, porque luego cuando paséis a la encerrona y os sortean las unidades didácticas, no van a ir a buscarlas dentro del contenido de la programación. Van a abrir el índice, van a ir a la relación de las unidades didácticas y de ahí van a sacar las bolas. Por tanto, tienen que ser fácilmente localizables en el propio índice. Bien, seguimos. Sabemos que todas las programaciones de una especialidad van a ser primas hermanas. Entonces, tenemos que hacer que nuestra programación sea especial. ¿Cómo conseguimos que sea especial? Personalizándola. ¿Y hasta dónde podemos? Hasta donde nos deja la convocatoria, nada más. Personalizaremos el documento, por ejemplo, con el tipo de encuadernación. ¿Qué encuadernación usaríais vosotros? Podéis usar pasta rígida, pasta flexible, podéis encanutillar o podéis hacerlo por térmica. Mi consejo es que aquí echéis la casa por la ventana, porque es el documento que va a abrir la puerta a una plaza de funcionario de carrera. Yo me fui a un sitio donde encuadernaban los proyectos fin de carrera de los ingenieros. Y dije, yo aquí, me lo hace usted aquí, ¿cuánto me tengo que gastar? Venga usted aquí. Entonces, pasta rígida, letritas en plata con toda la documentación que tiene en la portada, en su portada, con sus hojitas en blanco delante y detrás, sin escatimar medios en ningún momento, ¿vale? Tipo de papel, pues es lo mismo. Yo os aconsejo un buen papel. El gramaje, 90 gramos como mínimo, ¿vale? Ni 80, ni 70, 90 mínimo. Color, ¿puede ir en blanco? Sí, pero ¿qué porcentaje de programaciones valen en blanco? Yo elegiría un color marfil, yo elegiría un gris fino. Si estáis desarrollando luego en las unidades alguna actividad relacionada con la ecología, puede ser un papel reciclado y así tiene más coherencia todavía con vuestro trabajo. ¿Qué textura? ¿Liso total? Pues no tiene por qué. Un papel, pues un papel bueno. Un berjurado, un gofrado, un galgo interesante. Vosotros vais a una buena papelería, que os saquen los buenos papeles y elegís uno elegante, el que más vaya con vuestra personalidad, a un buen gramaje. Y ese es el que vais a usar. En cuanto a la tinta, no tiene por qué ir todo en negro. En ningún sitio dice que vaya toda en negro. Por tanto, podéis jugar algo con ciertos colores. No demasiado, ¿vale? Yo jugaría con el negro, el gris y el azul como mucho. El rojo da muy mal rollo porque es el de la corrección de los errores. Por tanto, solamente usaría el rojo en situaciones muy, muy, muy puntuales y para decir que eso no, ¿vale? Podéis usar la negrita, podéis usar la cursiva, sobre todo si utilizáis algo de terminología extranjera. No abuséis del subrayado, yo no digo que no lo uséis, pero no abuséis del subrayado porque se cansa mucho la vista. Y este documento es sobre el que van a trabajar ellos, es decir, ellos se van a leer el documento. Bien, ¿cuántos ejemplares vamos a elaborar? Pues os voy a contar una anécdota. Yo preparé 5 ejemplares porque son 5 los miembros del tribunal y yo me llevé mis 5 ejemplares. Y cuando salí de la defensa de la programación, uno de los miembros del tribunal salió y me preguntó si no me quedaba otro ejemplar. Entonces me explicó que es que hay que dejar en actas una programación de cada aspirante. Por tanto, solo les quedaban 4 y querían quedarse todos con una.
Imaginaros que cuando me explicó eso yo sabía que tenía una programación de sobresaliente, porque nadie se quiere quedar con una programación mediocre. Eso me dio muchísima seguridad y muchísima confianza. Y con esto os quiero decir que es más interesante que llevéis varios ejemplares, porque mientras vosotros exponéis, ellos, cada uno puede tener un ejemplar delante. Van a atender vuestra exposición preferiblemente, pero es interesante que si vuestro documento está muy bien hecho, todos tengan acceso directo al mismo. Así que yo os aconsejo pues mínimo 5 ejemplares, sin problema. Es una inversión que luego vais a recuperar con creces. Bien, seguimos. Hemos elaborado ya el documento. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Nos olvidamos completamente de él hasta que terminemos el examen escrito. Nos concentramos en el examen escrito y cuando el día 19 acabemos el examen escrito, descansamos, lo celebramos y el lunes 21 nos ponemos con la programación. ¿A hacer qué? Entrenar. Entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. Aconsejo 2 simulacros por la mañana y 2 por la tarde. Espaciados en el tiempo. Dejad 1 hora, 2 horas entre uno y otro, ¿vale? No seguimos. Tenéis que ajustar vuestra exposición oral a los 30 minutos máximo que os dan para su desarrollo. Así que al principio vais a ir más lentos, no vais a poder hacer 2 exposiciones en la mañana. Veis una, la tendréis que ir ajustando, pero los últimos días tenéis como mínimo 1 semana. Si os convocan los primeros vais a tener 1 semana, si os convocan más adelante, días que vais ganando. Bueno, pues todos los días simulacros, ¿de acuerdo? 4 al día. ¿En qué escenario? En el escenario más parecido posible al que os vais a encontrar cuando estéis delante del tribunal. Así que yo os aconsejo que uséis un aula de vuestro centro educativo, con la pizarra delante, que os grabéis con una tablet, con el ordenador, con el móvil, que venga algún compañero a escucharos, que sea de otra especialidad o que tenga ya la plaza, ¿vale? Que no sea competencia vuestra, pero es muy interesante que os ubiquéis en el escenario más parecido posible al que os vais a encontrar luego. Tened en cuenta que los nervios vienen de la sensación de pérdida de control. Si vosotros tenéis sensación de control, minimizáis al máximo los nervios. Bien, vamos a ver los requisitos de fondo de la unidad de trabajo. La resolución nos permite 2 opciones. Una es usar como mínimo 12 unidades montadas por nosotros a partir de nuestra programación, en base a la distribución de contenidos que hemos hecho en los 3 trimestres que dura el curso. Y la segunda opción es los temas de la especialidad. Claro, yo siempre aconsejo la primera opción. ¿Por qué? Porque hay que sacar 3 bolas y elegís una. Si sacáis 3 bolas de 12 unidades, no es lo mismo que si sacáis 3 bolas de 70 unidades, 70 temas o 60 y tantos temas que tiene vuestra especialidad, ¿vale? Entonces yo os aconsejo siempre la primera opción. Fijaros en los contenidos, ¿vale? Objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades de enseñanza y aprendizaje, procedimientos de evaluación. La unidad didáctica tiene que tener actividades de motivación, tiene que tener actividades de desarrollo, tiene que llevar una evaluación 0 inicial, una evaluación final de contenidos. Si podéis, metéis rúbricas, ¿vale? Meted la evaluación de esa unidad al final y meted también la plantilla de corrección y se la enseñáis al tribunal, ¿vale? Usar recursos TIC. Actividades que consistan en hacer un póster. Tenéis aplicaciones como el Canva, ¿vale? Hacer un póster, hacer un tríptico. Podéis utilizar también actividades que tengan que usar el móvil, como por ejemplo el Kahoot, una evaluación con Kahoot inicial es muy interesante, o al final, cualquier tipo de actividad en la que incorporéis cosas que trabajáis con ellos en la programación online, va a ser muy bienvenida, porque a veces sabréis más que los propios miembros del tribunal y ellos van a agradecer que les deis ideas también para sus clases.
Bien, las materiales tienen que ser de elaboración propia. Esto es muy importante cuando hablamos de la unidad didáctica también. Echa para atrás un momento, Ada, por favor. Tienen que ser de elaboración propia. No vayáis a llevar materiales que no hayáis preparado vosotros. Os voy a contar una anécdota de una profesora que se examina por Murcia de piano y que cuando va a interpretar la pieza lleva fotocopiada la partitura. Bueno, no le dejaron usar la partitura en el examen. Imaginaros el descoloque, los nervios que eso puede significar. Por muy bien que lleves la pieza preparada, no te están dejando usar el material que tú llevas. Entonces, tened cuidado con este tema, ¿de acuerdo? Que sean vuestros materiales. ¿Y cómo vamos a organizar los materiales? Estructurados cronológicamente es lo más práctico, porque vamos a explicarle al tribunal cómo desarrollamos esa unidad desde el primer momento en que empezamos a tratarla con los alumnos, con las actividades de motivación y la evaluación 0, hasta que les pasamos su evaluación para verificar que han aprendido o que han asimilado los conceptos y las habilidades que les queremos transmitir. Bien, seguimos. Os he recogido la cronología del proceso en la misma línea que os he comentado. Si vosotros sabéis exactamente los pasos y qué os vais a encontrar, estamos eliminando esa sensación de pérdida de control y, por tanto, estamos evitando bloqueos y nerviosismo. Así que vais a ver cómo es el proceso, los que nunca lo habéis hecho. Os van a citar al examen oral. Tenéis que personaros y el día que os personáis, a la hora que os personáis, entregáis la programación didáctica. Luego empezáis a exponer por orden. Si estáis citados 3 o 4, empezar el primero, luego el segundo. Cuando te toque tu turno, se sortea la unidad y entras en encerrona 1 hora a preparar esa unidad. Una vez que pasas esa hora en un aula tú solo, con los materiales que tú te llevas para preparar esa unidad didáctica, una vez que pasa esa hora ya pasas a la sala donde está el tribunal, al aula donde está el tribunal, y ahí vas a hacer tu actuación. ¿Vale? Seguimos. ¿Cuándo entregamos, por tanto, la programación? El mismo día de la personación para la defensa, a la hora fijada por el tribunal para el comienzo de las actuaciones. Importantísimo. Yo no soy el primero, yo soy el cuarto. Pues si voy a media mañana, no. El tribunal cita a las 8:30. A las 8:30 tenéis que estar todos. Ese es el acto de comparecencia. ¿De acuerdo? Todos. Y ahí os van a recoger las programaciones. Y a partir de ahí, si eres el segundo o eres el tercero, ya sabes que cuentas con un margen de tiempo hasta que te toque a ti tu exposición. Pero tienes que estar a la hora que cita el tribunal, a primera hora de la mañana. Bien, ¿qué vamos a hacer en el tiempo de espera que tenemos? Pues si eres el primero, entras en directo. Si no eres el primero, tienes como mínimo 1 hora. Lo normal es que tengas 2 horas. La hora de encerrona del primero más su hora de exposición. Pero imagínate que se bloquea con la exposición o que no es capaz de seguir y su exposición dura mucho menos de lo previsto. Solo cuentas con la hora de su encerrona, que esa sí que está ahí. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, tener en cuenta que tenéis que durante todo este tiempo que hidrataros adecuadamente. Podéis tomar infusiones, podéis tomar agua, no toméis bebidas energéticas, no toméis bebidas azucaradas porque os van a activar demasiado. ¿Qué tipos de alimentos podéis tomar? Yo os aconsejo fruta, frutos secos, ciruelas pasas, uvas pasas, ese tipo de alimentación que es muy sencilla, que la podéis llevar encima, que os va a dar energía, que no os va a adormecer, como los carbohidratos. Cualquier tipo de... No llevéis bollería, por favor, que eso es un pico de insulina lo que vais a necesitar por la glucosa y no es adecuado. ¿Qué vais a hacer durante todo este tiempo?
pues podéis hacer alguna actividad de relajación o de meditación, actividades de respiración profunda, respiración diafragmática. Encontráis en YouTube un montón de vídeos, poneros alguno en el móvil, uno que dure 5 o 6 minutos, con eso tenéis suficiente para realizar esas actividades de respiración diafragmática y recuperar la serenidad. ¿Y qué más vais a hacer? Como es un tiempo estupendísimo el que tenéis, un simulacro de la programación. ¿Qué hacemos? Le pedimos al conserje que nos deje un aula. Nos metemos en el aula, le pedimos al conserje, no nos colamos en un aula porque sí. No digo colaros, no uséis un aula porque sí. Decidle al conserje que os deje un aula. Es interesante este detalle, ¿por qué? Porque si el opositor anterior termina antes de tiempo, sale el tribunal a por vosotros y el conserje le va a decir, esta chica o este chico está en el aula no sé qué, ¿vale? Y van a por vosotros. Pero si no decís dónde estáis, podéis tener un problema. Entonces, que os dejen un aula con su pizarra y os hacéis el simulacro de la programación. Es media hora. Como es media hora y os va a salir estupendamente porque lleváis 7 días haciendo 4 simulacros al día, eso os va a dar mucha sensación de dominio y os va a subir la autoestima y os va a calmar muchísimo los nervios. ¿Ok? Seguimos. Os toca, ¿vale? Un miembro del tribunal abre vuestra programación por el índice, ve los 12 o los 13 o los 14 temas y de ahí sacáis 3 bolas y elegís una. El miembro del tribunal tiene vuestra programación delante. Si habéis elegido la número 4, él va a ir al índice y va a decir 4. Prevención de riesgos en lo no sé qué. ¿Me explico? Es decir, va a leer esa unidad, va a hacer coincidir el número con lo que tenéis vosotros en la programación y se lo va a anotar. De manera que os dejan solos en un aula 1 hora. ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a preparar la unidad? Porque la encerrona es para preparar la unidad. Pues no, la unidad la traemos preparada de casa. Y el guión, porque os van a dejar un guión de la unidad luego en la exposición. ¿Vais a preparar el guión? Tampoco, el guión viene de casa preparado. Nosotros venimos con todo el material preparado de casa. 1 hora nos sobra media. Nos va a sobrar media, si hacéis lo que yo os digo. Traemos el material preparado de casa, ya cada unidad en su carpetita y con la primera página que sea el guión. Solo vamos a escribir el guión en caso de que el tribunal nos entregue hojas mataselladas por el tribunal, es decir, hojas específicas de ellos. Si os entregan una hoja específica de ellos, tenéis que pasar el guión que tenéis vosotros en vuestra hoja de casa a esa hoja oficial. Es lo único con lo que tenéis que tener cuidado, ¿vale? Pero si la hoja que os entregan es en blanco, lo que hacéis es sustituir esa por la que traéis vosotros. Lo tenéis que escribir siquiera. ¿A qué os vais a dedicar esta hora? Bien, vais a hacer alguna técnica de dicción o manejo de la voz. ¿Para qué sirven estas técnicas? Estos son como los trabalenguas, pero más despacio, al ritmo normal de una conversación. ¿Para qué sirven estas técnicas? Para calentar las cuerdas vocales, para coger el tono y el timbre y para acompasar la respiración, que por supuesto los nervios van a hacer que estéis respirando más rápido de lo que debíais. Entonces es interesante que hagáis alguna técnica de dicción. Si no tenéis, me las pedís, pero en YouTube os podréis encontrar alguna. Después, ¿qué hacemos? 30 minutos, pues un simulacro de la unidad. Ya sabemos la unidad que tenemos que exponer. La tenemos toda preparada. Las actividades por orden cronológico. Las tenemos ya colocaditas con nuestro guión encima. Hacemos un simulacro. Todavía nos va a sobrar 10 minutos. Bueno, pues una técnica de concentración y de control de estrés, de las que llevamos en el móvil metidas, como la que hemos hecho antes. Y vamos niquelados a nuestra actuación, que nos va a salir redonda. Vamos a ella. La actuación dura 1 hora.
tenéis 30 minutos para la defensa de la programación, 30 minutos máximo. Como la habéis ajustado con cronómetro, vuestra programación va a duraros unos 25, 26, 27 minutos como mucho. La habéis ajustado a 30, pero los nervios van a hacer que habléis un poquito más rápido. Así que, bueno, 26, 27 minutos, 28 minutos, sin problemas. ¿De acuerdo? A continuación vais a hacer la exposición de la unidad didáctica. Son 30 minutos máximo. No vais a necesitar tampoco los 30. En 20-25 va a estar hecha. Podéis utilizar un guión, por supuesto. Y el material auxiliar que llevéis, por supuesto. ¿Vale? Pero quiero que tengáis en cuenta dos cosas. La exposición es pública. Lo dice la normativa. Y en mi caso yo tuve espectadores. Es decir, alguien, cualquier persona, le puede pedir al tribunal presenciar la exposición. Y el tribunal no puede negarse. Normalmente, quien va a ver una exposición se pone al fondo de una manera bastante discreta, pero yo os lo aviso para que no os descoloque si entráis en el aula y os encontráis el tribunal todo colocadito y al fondo 1 o 2 personas sentadas. Están con todo su derecho ahí. No os va a descolocar porque lo normal es que el tribunal os avise antes. El tribunal, si ese es el caso, os va a decir, nos han pedido escuchar tu exposición, no te importa, ¿verdad? Es una pregunta retórica. Tenéis que decir que no os importa en absoluto, porque aunque os importe van a estar ahí, ¿vale? Bien, ¿podéis utilizar un guión? Sí, pero el guión no puede estar sobrecargado. El guión se lo vais a mostrar al tribunal y si el tribunal considera que lleva demasiado contenido, os lo retira y tendréis que hacer la exposición de la unidad didáctica sin guión. Por tanto, yo os aconsejo que uséis palabras clave en el guión. Si vais a hacer una exposición de unidad y la vais a hacer cronológica, ponéis actividad de motivación, vídeo. Y ya con el vídeo sabéis lo que tenéis que contar. Evaluación 0, Kahoot, y ya sabéis lo que tenéis que contar. Actividad de desarrollo, tal. ¿Me explico? O sea, palabras sueltas que os digan el orden que vais a llevar. Porque además el guión se lo queda el tribunal cuando termináis la exposición. Junto con la programación, el guión de la unidad va al acta. ¿Vale? Se queda en depósito. Así que tened también cuidado con ese tema. Bien, empezamos la exposición. Empezamos con la programación. ¿Cómo vamos a exponer la programación? Pues lo que tenemos que hacer es personalizarla. Ya lo sabemos. Todos llevamos más o menos una programación parecida. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues un buen comienzo. El comienzo hay que llevarlo muy ensayado, porque los primeros 5 minutos son claves para controlar los nervios. En todo. Cuando das una conferencia, cuando interpretas una pieza con el violín, cuando cualquier cosa que tengas que hacer en público, los primeros 5 minutos son clave de todo el desarrollo. Si pasáis los primeros 5 minutos con éxito, quedaros tranquilos que ya no os va a parar nada hasta que terminéis de hablar. Así que vamos a buscar un buen comienzo. Un buen comienzo puede ser como el comienzo que he hecho yo hoy, por ejemplo, una cifra, una frase, una anécdota concreta, algo para captar el interés del tribunal. El contenido tiene que estar estructurado y visualmente atractivo. ¿Qué os aconsejo? Que uséis la pizarra. A ver, yo lo que os aconsejo es que no contéis con recursos que no dependan 100% de vosotros. Que hay mucha gente que dice, es que yo la unidad, el cañón, el no sé qué... Cuidadito, el cañón no depende de ti. El cañón puede estar averiado, puede no funcionar, puede el cable no tal, el ordenador puede estar mal la wifi del centro. Ojo con los recursos que no dependan de vosotros. Descartarlos. El recurso debe depender 100% de ti, porque eso es lo único que te asegura
que vas a poder hacer tu exposición tal y como la has planeado, que no vas a tener que recurrir a ninguna alternativa. Bien, llevaros, como no sabéis si va a haber pizarra clásica, si va a haber una pizarra electrónica o si va a haber pizarra blanca, pues os lleváis tizas de colores, os lleváis rotuladores veleda de colores, porque tampoco sabéis si va a haber allí y no tenéis por qué andar perdiendo el tiempo con esas cosas. Os lleváis todo vuestro material vosotros en vuestra maletita y así no vais a tener ningún problema. Importante, por tanto, la visualización de esa pizarra. Cuando hagáis los simulacros de la programación, los vais haciendo desarrollando las palabras clave o los apartados clave en la pizarra. Importante usar la pizarra. Importante usarla poco, porque todo el tiempo que estáis escribiendo estáis de espaldas al tribunal. Y si tenéis que escribir, o que no sea de espaldas o no habléis mientras escribís, ¿vale? Que lleváis mascarilla puesta y os tienen que escuchar. Así que siempre cuando hablemos, dirigiéndonos al tribunal. Tenemos que enlazar las distintas partes de nuestra programación con frases clave, que nos las sabremos de memoria. Tenemos que enlazar la programación con la unidad didáctica, con frase clave que nos la sabremos de memoria. Frase clave. Con esto doy por concluida la defensa de la programación y voy a pasar a exponer la unidad didáctica 4, que consiste en tal. ¿De acuerdo? Bien. Cuando decimos esto, empezamos a usar los materiales que traemos preparados. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Qué transmitimos con nuestra presentación? Seguridad, entusiasmo, nos gusta ser profesores, nos gusta nuestra especialidad y nos gusta lo que hacemos. Competencia, somos muy buenos en lo que hacemos. Controlamos perfectamente lo que hacemos. Credibilidad, derivado de todo lo anterior. ¿Cómo conseguimos esto? Pues mediante nuestra imagen personal, mediante la comunicación no verbal y mediante la comunicación verbal. Vamos a ver cómo va a ser nuestra imagen personal. Nuestra imagen personal tiene que ser neutra. Ya sé que aquí hay para todos los gustos. Mi consejo. Peinado neutro, maquillaje neutro, joyas neutras. Cuidado con los piercing. Cuidado, no llevéis pulseras que suenen, que hagan ruiditos, porque cuando estáis escribiendo en la pizarra se oye el tiqui, tiqui, tiqui. Nosotros no queremos que se fijen en elementos secundarios. Queremos que el tribunal se concentre en nosotros y en lo que les estamos diciendo, porque lo que les estamos diciendo tiene mucho valor. Y lo que queremos es que el tribunal no nos prejuzgue, no nos valore por la imagen, sino que se concentre en el mensaje que estamos transmitiendo. ¿Vale? No enseñéis la ropa interior. A ver cómo os vestís. Me vais a preguntar, ¿es julio, hace calor? Pues pantalón corto, no. Esa es mi opinión personal. El que quiera que lo lleve. Ahora, yo os digo que si quiero transmitir imagen de profesionalidad, no me pongo pantalón corto, ni hombre ni mujer. Ahora que hay cada cual, ya sabéis que lo que quiera, ¿vale? Seguimos. Vamos con la comunicación no verbal. ¿Cómo nos vamos a comportar a nivel comunicación no verbal? Pues tal y como nos comportaríamos si estuviéramos dando una conferencia en la universidad. Con aplomo, mirando al auditorio, porque estamos haciendo teatro. Aquí somos los que más sabemos de lo que estamos hablando y tenemos que demostrar eso, que somos profesionales altamente competentes. Cuidado, la mirada tiene que barrer los 5 miembros del tribunal. La postura tiene que ser adecuada. Ojo con gesticular demasiado. Ojo con tics, no os toquéis el pelo 7 veces. ¿Vale? No uséis el bolígrafo para darle clic, 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 clic al bolígrafo mientras habláis. ¿Vale? Hay ciertos elementos de anclaje. Yo entiendo que podéis tener la tiza en la mano, un bolígrafo en la mano, porque es un elemento de anclaje muy interesante y muy útil, pero sin excesos de gesticulación.
Lo que es muy importante es que uséis todo el espacio que tengáis delante, todo el espacio que el aula os permita delante de la pizarra. Y ojo, sin invadir el espacio del tribunal. De verdad que yo lo he visto hacer y queda feísimo acercarse a la mesa de los miembros del tribunal a ver qué están apuntando, porque ellos van a estar apuntando. Olvidaos de eso, eso no es asunto vuestro. Vosotros centraros en vuestra exposición y no invadáis el espacio del tribunal. Bien, vamos con la comunicación verbal. Vamos a ver el registro, vocabulario técnico, el necesario para la especialidad, que ellos vean que sabéis y que domináis la materia. ¿Qué ritmo vamos a llevar? Pues unas 125 palabras por minuto, más o menos. Si nos ponemos por debajo de las 100 es muy lento y vamos a aburrir y no nos va a dar tiempo a contar todo lo que tenemos que contar en los 30 minutos de programación. Si subimos de las 200 es muy difícil que el tribunal nos siga, el discurso se hace muy complicado de seguir. Así que unas 125-150 palabras por minuto. Ojo que los nervios aceleran. Vamos a ver el volumen. ¿Qué volumen vamos a utilizar? Hay que adaptarse al tamaño del aula, a la distancia a la que tenemos el tribunal y a si existen o no ruidos en el exterior. Las ventanas van a estar abiertas. Y no es lo mismo un centro educativo con jardín y calle poco transitada que un centro educativo que estén pasando coches constantemente a 3 metros, ¿vale? Entonces, además, tened en cuenta que lleváis mascarilla, que eso todavía amortigua más el volumen. El volumen tiene que ser medio alto, que denote autoridad. El volumen muy alto resulta agresivo. El volumen bajo genera monotonía, ¿vale? Hablamos en un tono alto, medio, alto, adaptándonos, como os he dicho, al tamaño del aula, a la distancia a la que tenemos el tribunal y al ruido exterior. Bien, otros recursos que vamos a usar. Pues vamos a usar las preguntas retóricas. ¿Qué función cumplen las preguntas retóricas? Pues esto es una pregunta retórica. Es decir, vamos a intentar captar la atención del tribunal constantemente. Cada cierto tiempo, una pregunta retórica les va a atraer a nuestro discurso. Esto nos permite activarles la escucha. Además, tenemos otras estrategias como que me quedo un poco tal, bebo agua, que tengo la botellita de agua al lado y estamos en julio. ¿Usamos los silencios? Sí, sin abusar. Un silencio intencionado es muy interesante porque estás generando expectativa. Pero un silencio de bloqueo, no. Entonces, utilizad el silencio de forma inteligente. ¿Vale? Seguimos. Ana, por favor. Bien. La propia resolución nos dice que el tribunal puede hacerle al aspirante las preguntas que estime oportunas, relativas al contenido de la programación y a la unidad didáctica. ¿Esto es bueno o es malo? Si os hacen preguntas, pensad que es bueno. Cuando alguien hace una programación pésima, no pierden más tiempo con él. Si estás suspenso, ¿para qué le van a dar preguntas? Cuando te hacen preguntas es porque te quieren pasar de escalón, ¿vale? Porque estás en el 4,90 y quieren darte el 5, porque estás en el 7 y pico y quieren darte el 8, porque estás en el 9 y pico quieren darte el 10, ¿vale? Es decir, es muy interesante que el tribunal tenga preguntas para hacerte. ¿Qué tipo de pregunta? Bueno, ¿cuándo te las hace? Normalmente te las va a hacer al final. Es decir, el tribunal en la programación no te va a interrumpir. La programación es de corrido 30 minutos. Y en la unidad tampoco te van a interrumpir, salvo que cuentes algo así muy... que saques mucho... algo muy novedoso, muy vanguardista o algo que no hayan entendido. Entonces,
normalmente se lo apuntan y te preguntan al final. Ellos suelen ser respetuosos con el tiempo del opositor. ¿Qué os van a preguntar? Pues estáis de suerte, porque este año escenario COVID, con lo cual casi todo lo que os pregunten seguramente va a tener relación con el COVID o con la adaptación de todos nuestros materiales. Puedes echar para atrás ahora la adaptación de todos los materiales y de nuestra programación al escenario COVID. Pero os puedo decir algunas cosas que solían preguntar antes del escenario COVID. Preguntaban cómo informabais a los alumnos sobre la programación, los objetivos, sobre la forma de evaluar, de calificar. Preguntaban también si hacíais evaluaciones cero. Yo aconsejo evaluación cero en todos los niveles, en la FP también, no solo donde sea obligatoria. Os van a preguntar sobre todo cómo evaluáis. Tened en cuenta un dato importante, y Inspección nos recalca mucho esto: el nivel del logro no puede estar condicionado por el momento del logro. Así que a veces la pregunta es, si el alumno suspende en el examen pero luego en la recuperación saca un 9, ¿le pones ese 9? Bien, la respuesta es sí, ¿vale? El nivel del logro no puede estar condicionado por el momento del logro. Os van a preguntar por las adaptaciones significativas. Tened en cuenta todo el tema COVID con este asunto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando os hacen una pregunta y no tenéis inmediatamente la respuesta? Bien, pedid que os la reformulen. Perdón, no lo he entendido bien. ¿Me ha preguntado? ¿Me puede repetir la pregunta? Sin problemas, podéis pedir que os repitan la pregunta. El tiempo que tardan ellos, aunque la hayáis entendido perfectamente al principio, no pasa nada. El tiempo que tardan ellos en volverla a enunciar os permite a vosotros desarrollar ya la respuesta. Os da tiempo para desarrollar la respuesta. Bien, con esto quiero concluir la exposición con una frase interesante. Vale, para lograr el éxito no basta con tener determinadas cualidades. Se requiere sobre todo constancia, método y organización, que es lo que he pretendido transmitiros aquí. Os he transmitido que tenéis que trabajar con constancia, con método y con organización. Y ahora os voy a decir, de esas 1014 plazas, una puede ser para vosotros, una para cada uno de vosotros. Pero también os voy a decir una realidad. ¿Cuántos de vosotros creéis que va a hacer caso a todos los consejos de José Antonio y a todos los consejos que yo os he dado? Pues de los 130 y tantos, de los 150 que estáis viendo la charla, ¿cuántos vais a poner en práctica todo? ¿4 o 5 personas? Bien, aquí vamos a aplicar la regla de Pareto. ¿Vale? El principio de Pareto tiene una aplicación muy fácil. Solo el 20% de vosotros va a aplicar el 80% de los consejos que hemos transmitido. Ahora os voy a decir una cosa. Esos que apliquen el 80% tendrán la plaza a su nombre. Gracias por vuestra atención. Mi compañera Susana, de Toledo, creo que va a hacer la última parte de la exposición, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, bienvenidos y gracias por elegirnos y por estar aquí esta tarde con nosotros. A mí, pues la verdad es que me va a tocar la parte ahora mismo más, después de la exposición de mis compañeros, la parte más fea en la que explicaros qué ocurre cuando una vez hecho la oposición pues no conseguimos nuestra plaza deseada. Avisaros que bueno, pues voy a ser lo más breve y rápida posible porque creo que lo más interesante también de estas charlas online son las preguntas que nos planteáis y sobre todo las que van enfocado a los exámenes, tanto el escrito como el oral.
Y yo, bueno, os voy a dar unas pinceladas para que sepáis, sobre todo los nuevos, por dónde hay que andarse con el tema de las interinidades y también recordaros que, bueno, que en futuras webinar, pues volveremos a tratar el tema de los interinos cuando se acerque, por ejemplo, pues el tema de las renovaciones de interinidades o de cara ya al baremo, cuando el tema de las vacantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues como bien decía, y después de la oposición, que no he conseguido mi plaza, pero puede que sea o no interino. Bueno, pues os voy a contar un poco de forma muy, como he dicho, muy rápida y muy global, qué tipos de bolsas hay una vez finalizada la oposición, el concurso de oposición, y qué baremos se rigen para cada una de esas bolsas o de esas situaciones en las que os pueden llamar para ser interinos. Siguiente. Las preguntas más frecuentes que nos hacemos o que nos hacéis cuando sois interinos es, bueno, en primer lugar, si pasáis por un proceso de oposición, ya seguramente es porque cumplís los requisitos para ser interinos, pero hay muchas veces que alguna de las bolsas que vamos a ver o que los procesos para ser interinos que vamos a ver a continuación, pues no han pasado por un proceso de oposición. Entonces, ¿qué requisitos se necesitan? ¿Qué tipos de bolsas hay? ¿Cómo entrar en cada una de esas bolsas? ¿En qué posición se nos coloca en esas bolsas? ¿Puedo cambiar mi disponibilidad? Esta es una pregunta estrella a lo largo del curso escolar. ¿Cuándo cambiar mis criterios de sustitución? Ahora hablaremos también de ellos porque es otra de las preguntas importantes, sobre todo en el primer trimestre. ¿Cómo funciona la adjudicación de vacantes y cómo se adjudican las sustituciones a lo largo de todo el curso? Bueno, como pinceladas generales en cuanto a la normativa a tener en cuenta de cara al tema de los interinos, está el Pacto de Interinos, que está recogido en la Orden de Interinos, que recoge muchos más datos a tener en cuenta para el tema del funcionamiento de las interinidades. Y luego, bueno, también hemos añadido una orden de relaciones de titulaciones y certificaciones que acreditan el conocimiento de idiomas, porque hay una parte interesante del tema del bilingüismo que está recogida en esta normativa. Dentro de la orden de interinos, aparte de todo lo que se desarrolla y que la inmensa mayoría de las cosas vamos a dar en esta tercera parte de la webinar, uno de los anexos que hay en esta orden de interino es uno de los anexos a los que siempre acudimos para el tema de las titulaciones que me permiten ser interino, que no es lo mismo que las titulaciones que me permiten para acceder a la oposición. Luego matizaré esa diferencia, pero bueno, es el anexo 2 de las titulaciones. Pasa siguiente. Bueno, pues como he dicho al principio, el procedimiento habitual y más directo y lo ideal para acceder a la función pública docente sería pasar por el concurso de oposición. Pero bueno, aquí no me voy a extender mucho más de todo lo que sabemos. Evidentemente, lo ideal sería opositar, aprobar y comenzar a trabajar. Pero muchos de nosotros, pues en algún momento determinado, hay otros que no, porque se lo han currado y han tenido esa suerte, por decirlo de alguna manera, directamente opositan por primera vez y consiguen su plaza de funcionario docente. Pasa. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué tipos de bolsas nos encontramos una vez que ha pasado este proceso de oposición o simplemente una vez que comienza el curso escolar? Las dos principales bolsas son las ordinarias y las de reserva. Las ordinarias son aquellas bolsas que surgen después de una oposición y que perduran en el tiempo mientras esa persona continúe opositando año tras año habitualmente por esa especialidad, pero puede haber otras casuísticas que vienen también recogidas en la orden de interino. Un ejemplo, y por no extenderme mucho más, aquellas personas que deciden presentarse por otra especialidad o que deciden presentarse en otra comunidad y que coincide en tiempo la oposición de Castilla-La Mancha y la de Andalucía o la oposición de Castilla-La Mancha de la especialidad de matemática y la de tecnología a la cual yo puedo concursar. Pues entonces esas bolsas ordinarias van a permanecer siempre que opositemos. Y si es la primera vez que oposito, para poder acceder a esa bolsa ordinaria, tenemos que sacar al menos un 5 en la primera prueba de la oposición.
¿Cómo nos ordenan en esta bolsa ordinaria? Nos ordenan según baremo, es decir, hay un baremo específico que viene en el anexo 1 de la orden de interinos y que ahora después lo veremos, que mediante el cual me van a ordenar. Este baremo es distinto al baremo de la oposición. Hay cosas en comunes, pero hay algunas cosas que son distintas y ahora lo veremos con más detenimiento. La segunda bolsa que se genera tras una oposición son las bolsas de reserva y estas sí que desaparecen tras cada una de las oposiciones. Estas bolsas de reserva antes no existían, hace varios años se consiguió que hubiera porque era una manera de tener a gente, porque enseguida se quedaban sin gente y aún así se siguen quedando sin gente para ser interino. Estas bolsas de reserva son las que se saca esas bolsas de aquellas personas que han opositado por primera vez, que no consiguen un máximo de un 5 en la primera prueba y son ordenados solo y exclusivamente por la nota. Luego, por tercera bolsa, están las bolsas extraordinarias, que durante 2 o 3 años sí que sacaban cada cierto tiempo, menos de lo que nos gustaría a todos, estas bolsas extraordinarias. Lo que pasa es que es un proceso largo en cuanto a la gestión y la administración ha decidido no usarlas durante este último año, aunque es lo ideal porque es la forma más clara de poder ordenar a la gente, porque la gente echa papeles, por así decirlo, lo solicita, se ordenan correctamente y no como ha ocurrido en los primeros llamamientos, que es la tercera manera de acceder a una interinidad, no como los llamamientos públicos telemáticos de comienzo de curso. Otra manera de acceder a ser interino es por bolsas de otras especialidades, es decir, las denominadas bolsas afines, es decir, aquellas bolsas, aquellos interinos que están en otras bolsas de otras especialidades que tienen una titulación X, habitualmente universitaria o de FP, que les permiten también ser interinos en otra especialidad. En estas bolsas de otras especialidades habitualmente se suelen llamar por teléfono, aunque hay otro método que últimamente están utilizando, que es mediante un correo electrónico en el que te informan de que tú eres de una especialidad afín a una plaza, una sustitución a la que puedes acceder. Por ejemplo, gente de geografía e historia que puede acceder a economía. Entonces se le ofertan una serie de plazas, las cuales no son obligatorias coger. Y se prioriza por afinidad y número de orden de la especialidad. Luego también hay otra manera de acceder a las interinidades, que es por servicio de público de empleo, es decir, a través del SEPECAN. Esto se utiliza, pero en muy raras ocasiones y para especialidades muy concretas, donde se necesitan una tipología en concreto, una especialidad en concreto, suelen ser siempre relacionadas o bien con enseñanzas de régimen especial o bien con FPs de ciertos ciclos formativos o familias profesionales muy específicas. Y luego bolsas de otras comunidades. Esto se utilizaba al principio y funcionaba, pero ahora ya todas las comunidades estamos con muchas necesidades y ya casi nunca vienen interinos de bolsas de otras comunidades. Y por último, no menos importante, antes no lo era, pero ahora sí lo es, los llamamientos públicos telemáticos. Estos llamamientos públicos telemáticos no generan bolsas, simplemente es un llamamiento en un momento determinado, ya se ha ido regulando un poco más de cómo comenzó al principio. Estos llamamientos públicos telemáticos en su origen, cuando la orden de interinos se publicó, iba a ser algo excepcional, pero se ha convertido en algo habitual. Incluso ahora, a partir de Navidades, cada 15 o 20 días se hace este llamamiento público telemático y se consiguió que no fuera el más rápido el que consiguiera esa plaza, sino que se ordenara a la gente por nota de expediente académico, con máster en un principio y luego cuando ha habido necesidad, porque ciertas especialidades la gente no había ni interinos ni gente posiblemente interina para poder acceder con máster, se ha permitido por este año solamente que la gente acceda sin máster. ¿De acuerdo? Sigue. Bueno, algo muy rápido y muy breve y que quizás muchos de vosotros conozcáis, pero otros que son nuevos no lo conozcan. Las bolsas, en los cuerpos de secundaria se genera una bolsa por cada cuerpo y dentro de cada cuerpo por cada especialidad. ¿De acuerdo? Cosa que no ocurre con el caso de los maestros. En el caso de los maestros es una única bolsa y en esa bolsa se ordenan por nota, o sea, por el baremo que hemos hablado de
del baremo de interinos y al lado de esa persona, con esa nota o con ese baremo, se le coloca qué especialidades por las cuales está habilitado, independientemente de por la que se haya presentado. Bueno, como casi todos, la inmensa mayoría de vosotros sois de secundaria, de enseñanzas medias, mejor dicho, os interesa el saber, sobre todo a los nuevos, que se generan tantas bolsas como cuerpos y especialidades haya. Siguiente. ¿Requisitos para entrar en la bolsa ordinaria? Bueno, pues la inmensa mayoría de los requisitos evidentemente son los mismos con los que se os ha pedido el acceso a la convocatoria de oposiciones. Simplemente que hay que tener una cosa clara y es lo que aparece en color rojo en el tercer punto, titulación específica. Y es a lo que me he hecho referencia al principio del todo cuando he hablado de la normativa, cuando he hablado de la orden de interinos en el anexo 2. Cuando una persona se presenta a oposiciones, no se requiere que tenga una titulación específica, simplemente que tenga la titulación, principalmente en el caso de secundaria o de FP, titulaciones universitarias tipo licenciatura, arquitectura, en algunos casos diplomatura o títulos relacionados con FP, dependiendo de la casuística. Pero a grandes rasgos no se pide una titulación específica para cada especialidad. A ti te piden simplemente una titulación genérica. Sin embargo, en las bolsas, cuando tú accedes a ellas, se te va a pedir la titulación específica porque no has demostrado las capacidades, los contenidos que vienen en esos temas de la oposición. ¿Qué quiero decir con todo esto? Voy a intentarlo explicar lo más sencillamente posible. Tú opositas. Yo soy, por ejemplo, por poner un ejemplo en primera persona, soy licenciada en biología, pero decido presentarme a matemáticas. Puedo presentarme a matemáticas a la oposición. Si no apruebo con un 5, aparte de no entrar en la bolsa ordinaria, tampoco he demostrado mis capacidades, mi conocimiento sobre la materia de matemáticas. Por lo tanto, la consejería, la orden de interinos recoge que para poder yo dar matemáticas, como no tengo la titulación, como no he sacado un 5, tengo que tener la titulación específica. Entonces, esto muchas veces se confunde, se entremezcla y duda la gente de que ¿a qué me puedo presentar si soy tal o si soy de esta titulación o tengo otra titulación? Bueno, pues que os quede claro que una cosa es el acceso y otra cosa es el requisito para pertenecer a una bolsa si no hemos aprobado con un máximo de un 5, que esto es lo que ocurriría con las bolsas de reserva, y ya me adelanto. Es decir, si tú te has presentado por una titulación a una especialidad por la cual no tienes la titulación específica y tampoco has sacado un 5, aunque aparezcas, entre comillas, en la bolsa de reserva, a la hora de llamarte, van a ver que no tienes la titulación específica, que no has sacado el 5 y por lo tanto no podrás trabajar por esa especialidad. Seguimos. Orden en las bolsas ordinarias. Bueno, pues esto es lo que denominamos el baremo específico para ordenarnos y para las bolsas ordinarias. Como veis, hay el apartado 1, que es la experiencia docente, y el apartado 3, que es la formación y otros méritos, coincide con el apartado 1 y el apartado 2 y 3, mejor dicho, del baremo de oposiciones. Pero luego hay un apartado número 2, que es la nota de la oposición, que evidentemente en el baremo de la oposición no aparece, porque en el baremo, mejor dicho, del concurso tienen en cuenta los méritos y no la nota que te ha contado en la fase de oposición. Entonces, resumiendo, para ordenarnos en la bolsa ordinaria se utiliza este baremo. En el primer apartado se tiene en cuenta la experiencia docente, que hay un máximo de 4,5 puntos que se consiguen con 10 años de experiencia por el cuerpo y especialidad, y en centros públicos se consigue este máximo de 4 puntos. Luego habría un desglose que aparece en este anexo número 1 de la orden de interinos. El segundo apartado que nos tienen en cuenta para ordenarnos en la bolsa ordinaria es la nota de la oposición. También hay un tope de 4,5 puntos. ¿Y cómo se consigue? Bueno, pues se consigue o se calcula de la siguiente manera. Os tengo que comentar que hemos hecho una calculadora que en breve la sacaremos publicada en nuestra página web para que podáis sacar cómo se ordenarían o qué puntuación tendríais con distintos supuestos dependiendo de la nota que sacases o no. La tendremos accesible para que la podáis echar un vistazo. Bueno, pues como os comentaba, este segundo apartado de la nota de oposición se calcula multiplicando por el factor 0,45
vuestra nota media. Es decir, hayáis aprobado hayáis sacado un 5 o hayáis sacado un 7, si no pasáis el proceso de oposición, se os aplicaría esto. Es decir, nota media de la fase de oposición se multiplica por 0,45 y luego se premia si has superado la fase de oposición, es decir, si has sacado un 5 en lo que es el cómputo total de la oposición, es decir, el tema, la exposición del tema, perdón, el tema escrito, el práctico y la programación y unidades didácticas, si has sacado más de un 5, pues por superar la fase de oposición se sumaría un 0,75 más. Si la superas con un 6 o más de un 6, se te suma 0,25 y si la superas con un 7 o más, 0,5. Y con esto obtendríamos el máximo total de 4,5 puntos en este apartado. Y por último, el apartado de formación y otros méritos es un tope de 2 puntos. Aquí la inmensa mayoría de los opositores lo tiene completo. No es algo que os diferencie entre unos y otros, porque simplemente con tener otros méritos cubiertos, es decir, lo que habitualmente denominamos como cursos de formación, obtendríamos el tope, porque la parte de formación se refiere a la formación académica, que es el apartado 2 del baremo de la oposición, que hace referencia pues, al expediente académico, si tenemos otras titulaciones, si tenemos máster, si tenemos titulaciones de régimen especial, etcétera. Como veis, si sumáis, saldrían 11 puntos, pero solamente nos darían un máximo de 10 puntos para ordenarnos en la bolsa de interinos, ¿vale? En las bolsas ordinarias. Sobre el baremo siempre tenéis muchísimas dudas. He ido un poco quizás por encima y rápidamente para centrarnos para poder dar toda la exposición y centrarnos en otros aspectos, pero si alguien tiene dudas tanto de forma particular en el chat o al final de la webinar, o incluso si quiere llamarnos por teléfono o pasarse por las sedes, ningún problema y lo explicamos con más calma, porque luego surgen muchas dudas cuando nos ponemos a calcularlo y hay muchos supuestos que son interesantes de ver. Siguiente. Se ha duplicado quizá la diapositiva. Vale. La otra bolsa de la que hemos hablado es la bolsa de reserva. Esta bolsa se genera solamente después de una oposición. Dura hasta que hay una nueva oposición de ese cuerpo y especialidad. Los requisitos son los mismos que para la oposición y para las bolsas ordinarias y se obtiene y acceden a esa bolsa la gente que oposita por primera vez o que ha opositado más veces pero no ha tenido la suerte de aprobar y ha obtenido una calificación de menos de 5 puntos sobre 10 en la primera prueba de la fase de oposición, ¿vale? Lo que denominamos el ejercicio práctico y el tema. Y se ordena no por el baremo que hemos hablado en la diapositiva anterior de la bolsa ordinaria, sino que se ordena solo y exclusivamente por la nota obtenida en la fase de oposición, en esta fase de oposición. Seguimos. A ver, bolsas extraordinarias. Como os he comentado antes, y por eso lo ponemos con un asterisco, las bolsas extraordinarias serían la tercera bolsa que realmente se debería de utilizar para generar o para acceder a ser interino en Castilla-La Mancha. Y esa era la intención cuando se realizó la normativa, se publicó la normativa y el pacto de interinos. Lo que pasa es que con el tiempo, pues la administración ha decidido no sacar bolsas, sobre todo en este último año, porque para ellos no les resulta práctico, principalmente porque se dilatan, el proceso de generar las bolsas extraordinarias se dilata mucho en el tiempo y entre que convocan, porque es con convocatoria, entre que convocan las bolsas extraordinarias, que plazo para rellenar la solicitud, con la entrega de documentación, listas provisionales, reclamaciones a esas listas provisionales, listas definitivas. Entre una cosa y otra, no es la primera vez que se crea una bolsa extraordinaria o se abre una bolsa extraordinaria en el mes de marzo y hasta septiembre del curso siguiente no funcionan. Entonces, mientras continúe el proceso de las bolsas extraordinarias de esta manera y la administración tenga esa política, pues van a utilizar cada vez, y de hecho se ha visto que se ha utilizado cada vez más los llamamientos. Nosotros nos gustaría que estas bolsas extraordinarias sigan funcionando y sigan apareciendo y nos adelantemos a cuando se vaya a agotar una bolsa ordinaria y de reserva y no que cuando realmente lo necesitamos y crean
quieran crear esa bolsa extraordinaria, pues sea muy tarde. Pero bueno, los requisitos para las bolsas extraordinarias, como he comentado, son los generales de acceso a la función pública. Las titulaciones, lo que he comentado, aquí sí que son las titulaciones específicas del anexo 2 de la orden de interinos para cada especialidad, y se necesita la certificación de aptitud pedagógica o máster. Aquí se ordenan también por la nota del expediente, por la nota media del expediente académico. Lo otro era la nota de la oposición y este el expediente académico. Seguimos. Adjudicaciones. ¿Cómo se adjudican principalmente las bolsas ordinarias, de reserva y extraordinarias a comienzo de curso? Comentaros que evidentemente de las especialidades que hay convocatoria este año, las bolsas extraordinarias que hay actualmente, de esas especialidades, ya esas bolsas extraordinarias en el momento en que hay el 19 de junio, para así entendernos, dejan de tener efectividad y ya dejamos de tener bolsas extraordinarias de esas especialidades. Y solamente vamos a generar las bolsas ordinarias y de reservas finalizado el proceso de oposición, es decir, a finales, principios de agosto. Con esas bolsas ordinarias y bolsas de reserva se realiza las adjudicaciones. ¿Qué tipos de adjudicaciones hay a lo largo de un curso escolar? Están las adjudicaciones previas al inicio de cursos, que son las denominadas vacantes, son las que se adjudican para todo el curso escolar, de 1 de septiembre a 31 de agosto del siguiente año, y luego las adjudicaciones centralizadas durante todo el curso, que son las denominadas sustituciones. A comienzo de curso es verdad que muchas veces se producen sustituciones que son casi como vacantes en cuanto a duración, pero no se consideran vacantes porque no están contratadas las personas a uno. Eso lleva consigo varios hándicaps, por así decirlo, entre ellos que no están contratados esas personas hasta el 31 de agosto, es decir, lo que habitualmente decimos que no cobran el verano. Luego, a lo largo de todo el curso hay otro tipo de sustituciones de más o menos duraciones. Como hemos comentado, otras formas de adjudicación de carácter excepcional, y he puesto también el asterisco para hacer la diferenciación, es llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y llamamientos públicos telemáticos, que es lo que habitualmente en este último año se ha hecho con más asiduidad. Llamadas telefónicas se realizan principalmente, hay que diferenciar lo que son los llamamientos y las llamadas que se hacen de esos llamamientos y lo que es una llamada telefónica tal y como la entendemos según la orden de interinos. Una llamada telefónica es cuando después de una sustitución, que habitualmente, como ahora diré, son los viernes, la persona que se ha asignado para cubrir esa sustitución y que habitualmente tiene que ir el lunes siguiente, no aparece, no le interesa, rechaza, y entonces la administración, para cubrir cuanto antes esa sustitución, llama por teléfono y va llamando por orden, evidentemente, de la bolsa primeramente de la ordinaria y a continuación la de reserva. ¿De acuerdo? Y si hubiera extraordinaria, si no ha habido oposición ese año y continúan las extraordinarias en pie, pues también de las extraordinarias. Mensaje de texto y correo electrónico. A ver, el mensaje de texto y el correo electrónico habitualmente es algo parecido. Eso está ocurriendo mucho últimamente con aquellas especialidades que se han acabado las bolsas ordinarias de reserva y extraordinaria y tienen que llamar a gente de bolsa afín. ¿De acuerdo? Entonces es una manera de que antes de que haya un llamamiento que es público telemático para todo el mundo que no está en bolsa, voy a llamar primeramente, voy a avisar primeramente a aquellas personas que están en bolsa de cualquier otra especialidad, pero que sea su titulación afín con la especialidad que demanda la administración. Y por último, los llamamientos telemáticos, públicos telemáticos, que hablaremos más adelante. Continúo. Como he comentado, las vacantes se adjudican habitualmente, casi siempre, en el verano. Cuando hay oposición, se adjudica a final de agosto, y cuando no hay oposición, se adjudican normalmente los últimos 3 años a principios de agosto. ¿Esto qué implica? Que aquellas personas que vais a opositar este año, una vez finalizado el proceso de concurso-oposición, pasaréis a formar, si no aprobáis, pasaréis a formar parte de las bolsas ordinarias o de reserva, y entonces va a haber una adjudicación. Primeramente sale estas bolsas
para que la gente os veáis y podéis reclamar si fuese necesario, y una vez publicadas, casi al mismo tiempo que se publica esas bolsas, se adjudica de forma provisional y luego a unos días posterior, que dejan un plazo de reclamación, se adjudica de forma definitiva. Pues lo que digo, en el mes de verano. Orden de adjudicación. Aquellas personas que están en más de un cuerpo y en más de una especialidad, se ordena tal y como aparece en pantalla. No me voy a extender mucho para no liaros y bueno, cuando se dé el caso o la circunstancia o si tenéis dudas al respecto, pues lo podemos resolver de forma personal e individualizada. Pasa a continuación. Adjudicaciones durante el curso, las denominadas sustituciones. Como he comentado, muchas veces a comienzo de curso se producen sustituciones que son las mismas algunas veces porque ha habido renuncias, no sean, la persona que ha sido adjudicada en vacante no se ha incorporado y son igual de largas de duración que las vacantes, pero ya como no se ha contratado a esa persona a 1 de septiembre, no se consideran vacantes. El resto de sustituciones habitualmente suelen ser a lo largo del curso escolar. En el mes de septiembre hay días que no corresponden a lo habitual que voy a decir ahora, es decir, suelen estar relacionados las primeras adjudicaciones de sustituciones el día antes o los días antes o incluso el mismo día, dependiendo del año, de cuando se incorporan los alumnos o de primaria o de secundaria a los centros educativos. Se está intentando cada vez que sea antes, pues para que el profesorado pueda organizarse como mínimo y no sea el mismo día que él acude a la sustitución cuando se encuentre con el alumnado. Habitualmente las vacantes de estas sustituciones suelen publicarse el día de antes, concretamente a lo largo del curso escolar suelen ser los jueves y se adjudica el viernes y habitualmente es para incorporación el lunes, pero puede ser que alguna sustitución no sea para el lunes y lo indicaría el viernes en qué momento se incorporaría. La participación es obligatoria, pero permite cambiar el estado de disponibilidad. Esto es un tema muy importante, muy interesante y que hay mucho bulo respecto a esto. Sin embargo, las cosas están muy claras en la orden de interinos y más adelante lo explicaré con más detenimiento. Vale, seguimos. Llamamiento público telemático. Como he dicho y recalco, no se genera una bolsa. Esto creó muchísima confusión a comienzo de curso. No se genera una bolsa y además tampoco la administración, tal y como está regulado actualmente, no publica ningún listado de quienes se han apuntado a ese llamamiento público telemático. ¿De acuerdo? Ese llamamiento público telemático en su origen iba a ser algo excepcional y específico, pero se ha convertido, como he comentado en varias ocasiones, en algo habitual de casi de cada 15 días. Es abierto y voluntario. Es abierto y voluntario, es decir, es voluntario tanto el apuntarse a ese llamamiento público telemático como que una vez que me he apuntado y en los 7 días siguientes a ese llamamiento público telemático comienzan a llamar por teléfono a la gente que se ha apuntado a ese llamamiento, también es voluntario la aceptación, ¿vale? Y no hay ninguna repercusión porque como no estás en ninguna bolsa, no estás en ninguna lista, pues te has apuntado a algo, luego lo has pensado mejor y no te interesa, renuncias y ya está. ¿Qué repercusión o qué efectos positivos tiene la incorporación, el participar en un llamamiento público telemático y que te adjudiquen? Pues la incorporación a la bolsa ordinaria correspondiente a la especialidad y cuerpo al que has empezado a trabajar. A excepción, y lo recalcamos mucho, de aquellos interinos que han accedido sin máster. Están trabajando de forma excepcional este año sin máster, pero no les da la posibilidad de incorporarse a una bolsa ordinaria ni a ninguna bolsa. Entonces tienen que sacarse tarde o temprano el máster por la cuenta que les trae si quieren continuar trabajando y es más, si han trabajado este año y quieren opositar, tampoco les van a dejar opositar porque carecen de este máster. En cuanto a los llamamientos, bueno, pues por si alguien no los conoce y es la primera vez que lo escucha o aunque lo haya escuchado más veces, pues no ha tenido esa inquietud ni esa necesidad de saber en qué consistía, un llamamiento público telemático se hace de esta manera. Tal día como ayer, un martes, nos comunica la administración a los sindicatos que va a haber un llamamiento público telemático el miércoles. El miércoles se publica ese llamamiento público telemático donde hay una relación no solamente de especialidades, sino específicamente de qué plazas son las que hay que cubrir y qué tiempo
es decir, todas las características de esa plaza. Entonces, cuando se abre ese llamamiento público telemático a través de una aplicación, de un cuestionario, tú rellenas tus datos personales que te indican en ese cuestionario y marcas solo y exclusivamente aquellas plazas que te interesan acorde a tus necesidades y evidentemente a tu titulación y tus requisitos. Cerrado habitualmente en 12 horas o 24 horas se cierra ese llamamiento público telemático y a continuación en los 7 días siguientes comienzan a llamar ordenados, comienzan a llamar a esas personas que se han apuntado a ese llamamiento público telemático para ofertarles aquellas plazas que han elegido, que han marcado, que pueden perfectamente rechazarlas y no pasaría absolutamente nada. Vale. Así es como se procede. Y finalizado esa adjudicación, sí que se publica un listado de qué nuevos interinos se han incorporado a la lista y de qué plazas, en qué plazas han sido adjudicados. Y si han sido gente de bolsa afín, gente que viene de fuera con máster y gente que viene de fuera sin máster. Seguimos. Bueno, pues he adelantado lo que viene en esta siguiente diapositiva, que es cómo se ordenan, cómo se llaman y se ordena en los llamamientos públicos telemáticos, pero este orden no le vemos, ¿vale? Lo utiliza la administración y luego se publica a continuación cuando han sido adjudicados. Pero este es el orden que siguen para llamar por teléfono a la gente que se ha apuntado a este llamamiento público telemático. Continuamos. Bueno, y dos temas importantes a tener en cuenta y que a lo largo del curso escolar siempre generan muchísimas dudas y muchas de las preguntas que nos planteáis es el tema de la disponibilidad y el tema de los criterios de sustitución. ¿Qué son? Bueno, pues el tema del estado de la disponibilidad, es decir, la administración, si te adjudica, tienes que coger la plaza sí o sí. Si no la coges, a excepción de casos muy específicos y concretos que vienen en la orden de interino recogido, te echan de esa bolsa en la cual estás, en la bolsa ordinaria de reserva o la extraordinaria, e incluso dependiendo de si te has incorporado o no, llegan en algunas casuísticas que también vienen recogido en esta orden, en el resto de bolsas a las cuales perteneces, porque puede ser que estés en más de una bolsa de más de una especialidad, te dejan como no disponible, es decir, no te van a llamar durante el resto del curso escolar. ¿Vale? Entonces, es muy importante el tema de la disponibilidad, porque aquí en Castilla-La Mancha, desde hace ya muchos años, lo que pasa que la gente, hay muchos que piensan que todavía se puede, una cosa es una causa justificada para ti, es decir, yo tengo un motivo por el cual no voy a coger esta plaza, y otra cosa son causas que la administración considera justificables. Entonces hay que matizar esas dos cosas y entonces siempre que dudemos o no tengamos claro que voy a poderme incorporar antes del jueves a las 12 de la noche, que es cuando habitualmente salen las plazas, las sustituciones, ponte no disponible si al día siguiente puede ser que te adjudiquen y no estés convencido o convencida de que quieres cogerlo, porque como lo rechaces, trae su penalización. ¿Vale? Eso en cuanto al estado de la no disponibilidad. En cuanto a los criterios, y ahora lo explicaré mejor y más ampliado, en cuanto a los criterios de sustitución, bueno, habéis visto vosotros que a la hora de rellenar la solicitud de la convocatoria de oposición, había una de las pantallas aparecía, os preguntaba una serie de cuestiones, de criterios que hablaban sobre la sustitución. Y es que en Castilla-La Mancha, junto con la solicitud de oposición, también se rellena la solicitud para ser interino. Y hay una parte importante que hay que rellenar y que muchas veces no somos conscientes de ello, que habla sobre esos criterios de sustitución. Es decir, si yo no apruebo la oposición, ¿qué criterios va a utilizar la administración para adjudicarme en vacantes o en sustituciones a lo largo del curso escolar? ¿Vale? Pasa a la siguiente página, Ada. Gracias. Disponibilidad. Bueno, pues como hemos comentado, ¿cuándo modificar el estado de disponibilidad? Es decir, ¿cuándo decir a la administración si quiero o no trabajar y estar disponible para ser adjudicado? Bueno, pues se realiza telemáticamente o a través del correo electrónico.
cada vez he añadido lo de a través del correo electrónico porque al principio, cuando salió la orden de interinos, sí que era a través del correo electrónico, pero ya hay a través del seguimiento personalizado, a través de nuestra intranet o PITIA si no tenemos, telemáticamente se puede modificar el estado de disponibilidad. Se realiza conjuntamente para todas las bolsas, es decir, no puedes elegir en esta bolsa sí y en esta bolsa no, en esta especialidad sí o en esta no, a excepción de un momento determinado que es durante el verano, entre la adjudicación provisional y definitiva, que ahora lo explicaré. Y algo muy importante y que lo recalcamos siempre, no esperéis a ser adjudicados, ni la adjudicación definitiva de las vacantes, ni los viernes, que es habitualmente cuando se adjudican las sustituciones, porque eso trae sus consecuencias. Hay varias opciones, varios momentos donde ponerse disponible o no disponible con causa justificada y sin causa justificada. No que justifiquéis vosotros el motivo por el cual, sino las causas justificadas que la Administración considera y que están recogidas en esa orden de interinos. Sin necesidad de justificar la causa, te puedes poner de disponible a no disponible y viceversa en 3 momentos puntuales a lo largo del curso escolar. Durante el plazo de renovación de interinos, que vosotros, en principio, si no estáis en más de un cuerpo y especialidad que no convoquen este año, todos los que estáis aquí en esta charla seguramente seáis candidatos opositores y por lo tanto no tenéis que renovar este año. Pero puede ser que algunos tengan alguna especialidad que no se convoque o en algún cuerpo, por ejemplo, el de maestros y tenga que renovar. Ahí es un momento de ponerse no disponible o disponible o no disponible, ya desde el comienzo, ¿vale? Luego otro momento, independientemente de lo que hayáis puesto en la renovación de interinos, es desde el día siguiente a la adjudicación provisional. Es decir, entre la adjudicación provisional de vacantes, que se realiza en el mes habitualmente de agosto, y la definitiva, hay ese plazo que dejen, es el momento también para poder decidir si estoy disponible o no. Y aquí es el plazo donde os comentaba la posibilidad de poder elegir ciertos cuerpos o ciertas especialidades porque te lo permite las instrucciones. Es decir, si tú estás en varios cuerpos o en varias especialidades, este es el momento en donde decidir si quiero preferentemente por un cuerpo o por una especialidad, principalmente por un cuerpo o no. O simplemente dejo que el orden que lo he puesto en dispositivos anteriores, existe un orden en el que si yo no digo nada, la Administración me va a adjudicar si estoy en varios cuerpos de enseñanzas medias, por ejemplo. Y otro tercer momento en el que puedo, sin necesidad de justificar la causa de disponible a no disponible o viceversa, es lo que hemos comentado hasta ahora, desde el día siguiente a la adjudicación definitiva de vacante hasta el 31 del curso escolar, a excepción de los viernes, evidentemente, si te adjudican. Vuelvo a recalcarlo, es decir, yo me puedo poner no disponible o disponible un lunes, un martes, un miércoles, un viernes, inclusive, siempre y cuando no me hayan adjudicado, eso que quede claro. Vale, sin necesidad de justificar la causa, pero únicamente de no disponible, es decir, yo por X motivos estoy durante 4 meses no disponible y quiero ponerme disponible. No alego ninguna causa y a partir del 1 de enero perfectamente puedo ponerme disponible hasta su finalización, hasta la finalización del curso sin causa justificada. Y luego, algo también muy importante, porque es lo que habitualmente soléis preguntarnos, es a partir del 1 de enero del curso escolar vigente, quiero ponerme disponible. Perdón, quiero ponerme no disponible, que lo digo. Ahí hay que presentar justificación, porque es la única manera que la Administración puede permitirte el lujo de ponerte no disponible y siempre acorde a las causas justificables que vienen en la orden de interinos. Pasa. Los criterios de sustitución, lo que hablábamos, ya lo habéis tenido que rellenar, pero esto no quita que si os quedáis como interinos, no aprobáis la oposición y queréis cambiar estos criterios porque a lo mejor habéis rellenado algo en el mes de marzo y luego en el mes de agosto o en el mes de septiembre o en el mes de diciembre, que son otro momento donde suele abrirse estos plazos de criterios de cambio de criterios de sustitución, tenéis pues otras circunstancias personales o laborales y queréis cambiar estos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? El número de provincias donde pueden llamarme o pueden adjudicarme, el tipo de plazas, es decir,
si son itinerantes o no. Habitualmente plazas itinerantes para el cuerpo de enseñanzas medias no suele existir, casi siempre son ordinarias. Tipo de jornadas, es decir, si quieres tiempos parciales, aquí mucho cuidado, porque si marcáis lo que marquéis, no podéis rechazarlo, cosa que antiguamente sí se podía. Es decir, tiempos parciales son medias jornadas, 2/3 de jornadas, medias jornadas o menos de media jornada, es decir, 1/3 de jornada. Si marcáis eso y os adjudican, no podéis rechazarlo, no es un motivo justificable, ¿de acuerdo? Y luego el cuarto criterio de sustitución es la proximidad o duración. También habéis tenido que marcar en la convocatoria de oposiciones, en el apartado relacionado con las sustituciones, si quiero que me adjudiquen, como son todos adjudicaciones telemáticas, quiero que me adjudiquen cerca de mi casa o por larga duración. Esto es muy interesante, evidentemente, cuando hay muchísimas plazas. Si nada más que hay ese viernes 2 plazas y una es 20 días, yo que soy de Toledo, 20 días en Vargas y sin embargo hay otra que son 3 meses en Quintanar y resulta que he puesto proximidad a mi casa, pues evidentemente me dan la de Vargas aunque sea de 20 días porque he puesto proximidad. Y al contrario, si pongo duración, me van a dar la de Quintanar. Pero claro, hay gente que dice, mira, pues yo prefiero, aunque haya puesto proximidad, quiero mejor la de larga duración. Ya, pero el criterio es el que has marcado, es el que has puesto y en base a eso el sistema informático, telemático, es como te adjudican. ¿Cuándo podemos cambiar estos criterios de sustitución? Bueno, pues más que cambiarlos, los pudisteis elegir en el momento o bien de la convocatoria de oposiciones o bien la renovación de interinos, aquellos que tengáis que renovar, y luego se abre un plazo en septiembre, suele ser a principios de septiembre, suele ser incluso antes de la primera adjudicación de septiembre y en diciembre, ¿vale? Son los 2 momentos en los que se abren unos plazos. Son varios días, ha ido evolucionando con el paso de los años y no hay una cantidad de días fijos, puede ser 3 días, 4 días, una semana, depende de lo que la administración decida. Hay que estar ojo a visor y por nuestra parte como sindicato evidentemente informamos en nuestra página web, redes sociales, a nuestros afiliados directamente. ¿Y cómo se realiza estos cambios, esta modificación de los criterios de sustitución? Pues telemáticamente a través del seguimiento personalizado. ¿Vale? Si tenéis intranet, a través de la intranet y si no, pues a través de Picia. Sigue, Ana. Bueno, y con esto pues sería de forma quizá un poco rápida, resumida, todo lo que está relacionado con el tema de las interinidades, de las bolsas, de cómo acceder y toda la temática y los temas más importantes y las preguntas frecuentes que nos soléis hacer. Estamos a vuestra entera disposición y tanto en las sedes, como podéis ver aquí a través de los teléfonos, tanto fijos como móvil, como a través del correo electrónico. Y si, bueno, os interesa afiliaros, pues podéis hacerlo también online, que con el tema, bueno, a partir del tema de la pandemia y COVID, pues hemos realizado muchas cosas de forma online, como esta webinar, y entre ellos también la afiliación online. También os podéis seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y también tenemos ahora 2 canales nuevos de Telegram. Luego también en nuestra página web podéis seguirnos perfectamente y tenemos luego también una aplicación móvil que es muy interesante porque todo lo que colgamos directamente en la página web pues os saldría una notificación en esa aplicación. Bueno, estos son los enlaces directos por si alguien los quiere copiar. Y muchísimas gracias y espero haberos ayudado en la parte que me tocaba a mí.